Hola, mi nombre es Uriel Linares, estoy cursando la asignatura de caracterización de contaminantes atmosféricos del programa de Ingeniería Ambiental de la UNAM y pertenezco a Ceres Guainía. Hoy les expongo la resolución 909 de 2008, por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. En el capítulo 1 encontramos las disposiciones generales. El artículo primero nos presenta distintos conceptos y sus definiciones aplicadas en esta resolución en el anexo 1. En el artículo 2 se refiere al objeto de creación de esta resolución y establece las normas y estándares, procedimientos de medición de emisiones para fuentes fijas y reglamenta cuando se trata de reconversión a tecnologías limpias. El artículo 3 expone el ámbito de aplicación, que es para todas las actividades industriales, equipos de combustión externa, instalaciones de incineración y hornos crematorios. En el capítulo 2 encontramos tanto los estándares de emisión admisibles como la identificación de las distintas actividades industriales y los contaminantes atmosféricos que se deben monitorear por dichas actividades. El capítulo 3 especifica los estándares admisibles para equipos de combustión externa, considerando el tipo de combustible que usa y con oxígeno de referencia del 11%. Nos presenta los valores admisibles para equipos existentes y nuevos. Se observa que los valores para equipos nuevos es inferior respecto a los equipos de combustión externa existentes. En el capítulo 4 identificamos los estándares para centrales térmicas con capacidad instalada igual o superior a 20 MW. Igualmente presenta los valores admisibles para centrales existentes y para centrales nuevas. Cuando las centrales usan turbinas a gas con capacidad, el oxígeno de referencia es del 15% y los valores admisibles son inferiores a los de las centrales nuevas. El capítulo 5 establece los estándares para centrales térmicas, pero con capacidad instalada inferior a 20 MW y para plantas de cogeneración existentes y para nuevas. Asimismo, para centrales térmicas que usan turbinas a gas inferior a 20 MW. El capítulo 6 se refiere a las industrias existentes y nuevas de fabricación de productos textiles. En ellas se maneja un oxígeno de referencia del 11% y condiciones de referencia. Para los equipos de combustión externa que usen gas natural como combustible, no deben cumplir con los estándares de emisión para material particulado y dióxido de azufre. El capítulo 7 se exponen los valores admisibles para equipos de combustión externa existentes y nuevos que utilicen biomasa como combustible a condiciones de referencia y oxígeno al 13%. Se debe tener control de las variables en porcentaje de peso en humedad de la biomasa, temperatura de los gases de chimenea y el poder calorífico de la biomasa en base seca. Asimismo, si se usa adicional otro combustible en proporción superior al 5%, se debe cumplir con lo estipulado en el capítulo 3. En el capítulo 8 se refiere a los estándares para actividades existentes y nuevas de fabricación de productos de la refinación del petróleo. Todos sabemos que el petróleo tiene sustancias muy contaminantes, por lo que se debe ser muy riguroso en su control. El capítulo 9 relaciona los valores admisibles para las industrias de producción de cemento, concreto y agregados. Aquí se especifica para minas de agregados y materias primas de industrias existentes y nuevas. También para los hornos cementeros y secadores de materia prima existentes y nuevos. En el mismo sentido, se consideran los estándares para procesos existentes y nuevos que no implican combustión, como los colectores de polvo, las bandas transportadoras, sistemas de molienda, sitios de almacenamiento, entre otros. El capítulo 10 relaciona los valores de emisión admisibles para las industrias existentes y nuevas de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla. También en el artículo 32 de este mismo capítulo se incluyen los valores para los contaminantes peligrosos como compuestos de cloro inorgánico y de flúor inorgánico. El 33 establece que la temperatura de los gases de esta industria para hornos continuos no debe superar 180 grados centígrados y para los discontinuos 250 grados centígrados. Para las mediciones de los contaminantes se debe seguir lo estipulado en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada
generada por fuentes fijas. El capítulo 11 trata los estándares para las instalaciones de tratamiento térmico de subproductos de animales. Este proceso se debe hacer siguiendo las especificaciones del fabricante del horno y garantizando la destrucción total de microorganismos patógenos de estos subproductos. Se debe garantizar el tratamiento de los gases o vapores, o sea que se requiere una cámara de postcombustión para depurarlos a una temperatura mayor a 700 grados centígrados durante medio segundo. Las instalaciones deben contar con un sistema de ventilación y extracción de vapor para que los conduzca a la cámara de postcombustión, y a la salida estos deben tener una temperatura por debajo de 250 grados centígrados, o si no, deben pasar por un sistema de enfriamiento. Para los subproductos de riesgo biológico se hace tratamiento térmico en instalaciones de incineración o en hornos cementeros y se rigen por los estándares del capítulo 12. Y este capítulo establece los estándares para instalaciones que realicen tratamiento térmico a residuos y o desechos peligrosos, específicamente las de incineración y hornos cementeros que realicen coprocesamiento. Para este tratamiento se requiere de una licencia ambiental con sus respectivos permisos de emisiones atmosféricas, dando cumplimiento al decreto 1220 de 2005. Para esto, se debe hacer una prueba de quemado que consiste en determinar las cargas de alimentación, capacidad, eficiencia de destrucción, eficiencia del sistema, tipo de residuo o desecho y el cumplimiento de los estándares. Esta prueba se rige por el protocolo anteriormente mencionado. Las cámaras de combustión y postcombustión y los hornos cementeros deben cumplir con las temperaturas de operación un tiempo de retención, que para las cámaras debe ser igual o superior a 2 segundos, y para los hornos el tiempo de retención debe ser superior a los 4 segundos. A estos sistemas se les debe hacer monitoreo continuo, así como a los metales pesados, dioxinas y furanos que emiten. Para estos últimos se establecen unas fechas de transición que, si se aplica esta norma, ya se deben estar cumpliendo. El capítulo 13 enmarca los valores admisibles para las instalaciones donde se realice tratamiento térmico a residuos no peligrosos. La temperatura en la cámara de combustión debe ser superior a 800 grados centígrados y en la de postcombustión superior a 1200 grados centígrados y su tiempo de retención igual o mayor a 2 segundos. Para el caso de dioxinas y furanos, es según el artículo 5 de esta resolución que la rige. En el caso de metales pesados, se debe contemplar la sumatoria de ellos. La temperatura de los gases de salida de la cámara de postcombustión debe ser menor a 250 grados centígrados, o de lo contrario pasar por un sistema de enfriamiento para lograrlo. El artículo 59 se refiere a los estándares para instalaciones que incineran con deficiencia de oxígeno, como pirólisis o termólisis. En este caso se hace la corrección de oxígeno posterior a la medición y cumplir con el artículo 56. Los hornos cementeros pueden hacer tratamiento térmico en los residuos no peligrosos, dando cumplimiento a este capítulo número 13. En el capítulo 14 vemos los estándares para hornos crematorios para la incineración de exhumaciones y cadáveres de humanos y animales. Su temperatura de operación es igual o mayor a 750 grados centígrados en la cámara de combustión, y en la de postcombustión debe ser igual o mayor a 900 grados centígrados con tiempo de retención mayor a 2 segundos. Deben tener un sistema automático que registre la temperatura de salida de los gases, y esta debe ser inferior a 250 grados o pasar por un sistema de enfriamiento. Capítulo 15 dicta que se debe seguir lo contemplado en la resolución 532 de 2005 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el tema de quemas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras. El capítulo 16 se refiere a las emisiones molestas de los establecimientos de comercio y servicios, los cuales deben tener ductos o dispositivos para la dispersión de estas emisiones. Además, se deben regir por el artículo 23 del decreto 948 de 1995 y el protocolo que se ha mencionado. El capítulo 17, sobre la determinación del punto de descarga de la emisión para fuentes fijas, determina que es obligatorio contar con ductos chimenea a determinada altura respecto a las estructuras cercanas, de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería establecidas en el protocolo. Cuando se imposibilite la medición directa, por distintas razones, estas se calculan por balance de masas o por los factores de emisión de la EPA, según el artículo 110 del decreto 948 de 1995.
El capítulo 18 de medición de emisiones para fuentes fijas se rige por lo estipulado en el protocolo, en lo que respecta a métodos de medición, quién toma la muestra, datos para una adecuada medición, estudios mediante estas mediciones. Aclara que las muestras se toman durante el periodo de operación del equipo de combustión externa y no en el arranque o parada. De ahí la importancia de conocer los periodos de tiempo de estos procesos. El capítulo 19 de sistemas de control de emisiones se basa en el protocolo o en las especificaciones del fabricante, en lo que ellos no se contradigan. Toda fuente de emisión que tenga un sistema de control debe tener un plan de contingencia aprobado por la autoridad ambiental y se adjunta a la licencia o permiso ambiental. En caso de falla del sistema de control y no se tenga el plan de contingencia, se suspenden todas las actividades generadoras de emisiones atmosféricas. Y en caso de tenerlo y se requiera más de 3 horas para su reparación, también se activa el plan de contingencia. Cuando esta falla se dé en los sistemas de control de las instalaciones de incineración y se necesite más de 1 hora para corregirla, se deben mantener las temperaturas en las cámaras hasta que los residuos peligrosos sean totalmente incinerados y posteriormente presentar por escrito dentro del siguiente día hábil el informe de la autoridad ambiental. Cuando se hace mantenimiento del sistema, se ejecuta el plan de contingencia, pero se avisa con mínimo 3 días de antelación a la suspensión del sistema. Este mantenimiento se registra en una minuta del sistema de control. El capítulo 20, convenios de reconversión a tecnologías limpias, se rige según los requisitos que estipulan en los artículos 98 hasta el 103 del decreto 948 de 1995, el cual es modificado por el decreto 2107 de 1995. Y se establecen plazos para cumplir con los estándares para las áreas fuente de contaminación alta y contaminación media. El capítulo 21 sobre disposiciones finales establece las fórmulas para corrección a condiciones de referencia, los cálculos para flujo de contaminantes, corrección de oxígeno. Estipula un resumen de lo tratado en esta resolución sobre el uso de biomasa como combustible y aplicación del protocolo. Para el caso de aceite usado como combustible, se rige por la resolución 415 de 1998, la resolución 1446 de 2005 y cumplir con los estándares para caño y plomo. Cuando se use 2 o más combustibles, se hacen mediciones a cada uno de ellos, salvo que demuestren que en el último año el equipo ha operado con uno de ellos más del 95% de las horas y solo se verificaría este combustible. Todo establecimiento que requiera licencia, permiso o plan de manejo ambiental para emisiones atmosféricas debe diligenciar el registro único ambiental. Claro que la autoridad ambiental lo puede exigir, así no se requiera la licencia. En caso de traslado de la empresa o de las instalaciones, estas se regirán por los estándares para instalaciones nuevas. Cuando se usa carbón como combustible, se debe tener autorización minera o licencia o plan de manejo ambiental. Y las autoridades ambientales ejercen sobre esta resolución en todo lo que se refiere a sanciones y vigencia y aplicaciones. Se establece el tipo de residuos o desechos que puedan tener tratamiento térmico y el tiempo que empieza a regir esta resolución. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado, su comprensión y entendimiento. Que pasen un feliz día. Gracias.